Hola a todos, mi nombre es Gabriela, yo soy estudiante de doctorado en la Facultad de Veterinaria. Soy de Brasil, entonces les pido una disculpa por mi español y también por si hay muchas palabras, hablo mucho en portugués, muchas palabras en portugués. Y justo ahora estoy aquí en Brasil por la cuarentena y bueno, nada, voy a hablar un poquito de listeria en productos lácteos. Bueno, me pareció importante que para empezar a hablar de listeria recordemos algunas características de esta bacteria. Son bacilos gram positivos, como se puede observar en la segunda foto, en una coloración de gram se ven células solas o en pequeñas cadenas. Crecen en presencia o ausencia de oxígeno, tienen esta capacidad de crecer en condiciones de microaerofilia, son catalasa positiva, oxigenasa negativa, es un patógeno intracelular, son móviles, principalmente a temperaturas entre 10 y 25 grados, su movilidad es conferida por los flagelos. Y bueno, de entre las especies de listeria, las que son patógenas son la listeria monocitógenes y la listeria Ivanov. La Ivanov, ela se está asociada a patologías de rumiantes y solo se ha descrito algunos casos esporádicos de listeriosis en humanos para esta especie. Entonces, voy a hablar principalmente en esta presentación de la listeria monocitógenes, que es la que más nos interesa. Bueno, hablando de las condiciones de crecimiento, la temperatura óptima para el crecimiento de la listeria monocitógenes se sitúa entre los 30 y los 37 grados Celsius. Es un microorganismo mesófilo, pero ella consigue crecer a temperaturas bastante inferiores. Muchos estudios sitúan como la temperatura de crecimiento mínima entre los 2 a los 4 grados Celsius, lo que la torna un microorganismo psicrótrofo. Ella también consigue crecer en una faja muy amplia de pH, en en alimentos con concentración de sal bastante alta. Y a diferencia de otros patógenos no esporulados, la listeria monocitógenes entonces es capaz de sobrevivir largos periodos en condiciones desfavorables, o que la torna un microorganismo o bacteria muy resistente. Sin embargo, no tiene mucha resistencia térmica. Una pasteurización correcta ya es suficiente para eliminarla. Bueno, las fuentes de contaminación. El hábitat primario de la listeria es el suelo y el agua, pero también están presentes en las pasturas, en las heces de los animales, en los silos. Tiene a los rumiantes domésticos como un importante reservatorio y está presente en la industria, muy presente en la industria. Tiene esta capacidad de generar biofilmes, entonces después que se instaló es muy difícil su eliminación. Y se puede decir que no hay una planta procesadora de alimentos que sea más susceptible o menos. Puede ser encontrada en todas. De hecho, puede ser encontrada tanto en la fábrica cuanto en el supermercado o también en los distribuidores. También se dice que los supermercados es una importante fuente de contaminaciones a través de la contaminación cruzada, ¿no? En estos equipos que cortan el queso y los jamones y todo. Bueno, está presente tanto en los países desarrollados como muchos de Europa, Estados Unidos y también en los que están en desarrollo, y está presente la listeria en muchos productos alimenticios, principalmente los productos de origen animal. Y se viene hablando mucho del peligro de encontrar listeria en aquellos alimentos que son listos para el consumo, o sea, que están sobre refrigeración un tiempo y que antes de consumirlos no necesitan pasar por procesos térmicos como los sándwiches que ya están listos en el supermercado, el queso y eso. Hablando un poco de la listeriosis, que es la enfermedad causada por la listeria. Bueno, es una enfermedad transmitida por alimentos. Aquí va, no quiere decir que no puedas contraer la infección de una manera ambiental, pero que la principal vía de transmisión
es por el consumo de alimentos contaminados. Como curiosidad, el primer aislamiento de listeria se dio en 1929 en Dinamarca y en aquel entonces la llamaron Bacterium monocytogenes. Después hubo cambio hasta que la llamaron de Listeria monocytogenes. De hecho, de hecho hasta 1961 la Listeria monocytogenes era la única especie del género Listeria reconocida. Hablando de listeriosis, no podemos dejar de hablar de los grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque la listeria tiene una morbidad, aunque tenga una morbidad baja, aquí de acuerdo al CDC representa el 0,2% de todas las cetas, pero tiene una mortalidad bastante alta. Y ahí que viene el peligro para los grupos de riesgo, que son las mujeres embarazadas, los adultos mayores con más de 65 años y las personas con el sistema inmune comprometido. Son aquellas que están hospitalizadas, que están en tratamiento contra el cáncer, en hemodiálisis o que tienen el virus del SIDA, por ejemplo. De hecho, de acuerdo al CDC, las mujeres embarazadas tienen 10 veces más chances de contraer la infección de que las otras, porque la bacteria tiene una gran trofía a la placenta. Bueno, también de acuerdo al CDC, 10% de las meningitis bacterianas son causadas por la listeria. Y aún no se sabe bien cuál es la dosis infectante. Eso cambia mucho de acuerdo a la virulencia de la cepa y también de acuerdo a la susceptibilidad de este hospedero. Y por eso es que se llama la listeria como un patógeno oportunista, porque depende mucho de las condiciones del hospedero, del huésped. Bueno, hablando de listeriosis en América Latina, ahí tenemos un pequeñito problema porque no hay suficientes datos. Hasta hay alguno que otro relato de caso de la medicina humana, pero no hay información acerca de los brotes que ocurren y esa trazabilidad, la relación de dónde vinieron con los alimentos, del origen alimentar, por ejemplo. Y no quiere decir que no tenemos listeriosis en nuestro territorio, porque sí hay. Más adelante puse una tabla con algunos estudios que se realizaron en Latinoamérica en diversos productos lácteos. Y bueno, un estudio que les cuento que me llamó mucho la atención fue un hecho aquí en Río Grande del Sur. De hecho, hasta la fuente, esta que está ahí a la derecha, es de este estudio donde, bueno, las investigadoras examinaron, hicieron 10 láminas con restos de placenta o productos de aborto y en 5 encontraron la presencia de Listeria monocytogenes, o sea, el 50%. Eso quiere decir que la listeria está presente en nuestro entorno más de lo que consideramos. Incluso dentro de la población en general, tanto de los médicos, la gente común, no hay conocimiento acerca de la listeria. No se da mucha atención. No se hablan de las muertes porque no se sabe el origen muchas de las veces. Solo se habla de listeria en la media cuando no conseguimos o exportar un producto o tenemos que traerlos de vuelta por la contaminación. Aquí en Brasil les puedo decir que la listeria es la listeriosis es subnotificada. Capaz nos falte eso también en toda Latinoamérica, un sistema, no sé, informatizado de datos que integre los datos de los hospitales, de las universidades, de los centros de investigación, que se pueda hacer toda la trazabilidad de la listeriosis. Ahí al lado a la derecha les dejo algunos datos del CDC de Estados Unidos. A mí en particular me gusta mucho el sitio de ellos, es bastante informativo y hecho para que toda la población pueda entender. Capaz todos ustedes ya conozcan, pero ahí a mí me gusta en particular. Bueno, y un hecho, se dice, muchos investigadores dicen que la listeriosis tiende a aumentar en los próximos años y eso se daría por dos factores.
Uno es que las poblaciones de riesgo tienden a crecer y dos es la demanda por productos listos para el consumo, por estos productos de pratelería con una vida más largas, que no necesiten procesos térmicos antes del consumo, como ya les conté. Aquí empezando a hablar de cómo la listeria actúa dentro del hospedero, del huésped. O sea, después que se ingiere el alimento contaminado, a partir del trato gastrointestinal pueden ocasionar dos cuadros clínicos. El primer es el cuadro no invasivo, que es más sencillo, que son síntomas de gastroenteritis. Va a ocurrir principalmente en personas saludables y los síntomas son los de fiebre, cansancio, vómito, diarrea. Y la incubación es más corta en este caso, de aproximadamente 20 horas después de la ingesta del alimento. Ya la forma invasiva, que es la que más se habla, que es la más preocupante, podemos decir así, se da cuando el microorganismo consigue pasar la barrera intestinal. Gana la corriente sanguínea y va para los órganos que le gusta, como el cerebro, el hígado, la placenta. Causa meningitis, meningoencefalitis. En la placenta tiene atrofia bastante por este órgano. Causa abortos, causa natimortos. Puede hasta los niños nacer con listeriosis. Y bueno, la muerte se da por septicemia. Eh, y aquí la incubación puede llegar a ser mayor. Pueden llegar hasta un poquito más de 3 semanas. Enseguida les digo por qué se tarda, que está relacionado con los factores de virulencia. Bueno, empezando a hablar un poquito de la patogenia de la Listeria monocytogenes. Primero les cuento que a mí todavía me cuesta mucho comprender y entender todo el ciclo, todos los pasitos del ciclo. Pero resumiendo, el ciclo de infección intracelular, los principales pasos son adhesión e invasión, después el escape de la vacuola, el movimiento intracelular y esta movimentación tanto intra e intercelular ella ocurre a partir de la formación y organización de los filamentos de actina de la cola de cometa, que va a direccionar la bacteria para la célula huésped adyacente, ¿no? Después ocurre la ruptura de membrana y empieza un nuevo ciclo. La patogenicidad de esta Listeria monocytogenes ocurre de acuerdo a varios factores de virulencia. Uno de ellos es la hemolicina, que es denominada listeriolícina O también, ¿no? Y es quien determina la capacidad hemolítica de la bacteria. Ella va a actuar en la protección de este parásita dentro de la célula porque va a ayudarlo a escapar de la acción de las enzimas, los fagosomas del sistema inmune del huésped. Esta listeriolícina O es considerada uno de los principales determinantes de patogenicidad de listeria. Ella es codificada por este gen, el HLY, que está en color morado, que de hecho fue el primer gen de virulencia de la listeria monocytogenes identificado. Eso en 1980. Y las cepas que presentan mutaciones en este gen en específico son consideradas no patogénicas. Después tenemos las fosfolipasas y la Listeria monocytogenes ahí produce dos tipos de enzima con actividad de fosfolipasas, la fosfolipasa A y la fosfolipasa B. Las dos actúan como factores de virulencia ayudando a la listeriolícina en la lisis de las membranas de los fagosomas primarios y secundarios. Después tenemos las internalinas, que son proteínas con actividad de invasinas. Existen más de 25 de ellas, pero las más estudiadas son la internalina A y la internalina B. Bueno, ¿y cómo se organizan todos estos genes de los factores que codifican los factores de virulencia? Bueno, ellos están organizados, agrupados en una isla, que es la isla de patogenicidad de listeria, o LIPI1 del inglés.
Dentro de esta isla están varios genes, muchos genes, pero se incluyen HLY que les hablé y también el PRFA que está ahí a la derecha, circulado en morado. Bueno, este gene es quien codifica el factor regulador positivo, el PRFA en amarillo, que es nada más que una proteína que es el principal regulador de virulencia de la Listeria monocitógenes. Este factor regulador positivo es quien promueve la activación de la expresión de los genes de virulencia de toda la isla. Es muy importante. Agredi se cree que el ambiente modula la expresión de este factor regulador positivo a partir de alteraciones de temperatura, de condiciones de estrés y otros. Muchos genes de virulencia de la listeria son reprimidos a temperaturas inferiores a 25 grados. Por ejemplo, encontramos esta temperatura en alimentos bajo refrigeración. Sin embargo, esta represión ella no va a afectar la expresión de los genes durante la infección. Bueno, en resumen, podemos decir que este factor regulador positivo, a partir de las señales ambientales y endógenas, ambientales antes de ocurrir la infección y endógena del hospedero, permiten cambiar la bacteria de un estado avirulento para un estado virulento, ahí sí, dentro del hospedero. Bueno, aquí puse una tabla con algunos brotes de listeriosis, más para ilustrar lo que ya había dicho sobre la identificación del origen. Bueno, estos brotes de listeriosis empezaron a ser descritos a partir de 1980. El último que encontré fue ahora de mayo de este año, creo que todavía está ocurriendo, fue en Suiza, donde las personas en un hospital ingirieron queso contaminado. 11 presentaron listeriosis y ocurrió 2 muertes. Se puede observar lo curioso de esta tabla es que todos los brotes de listeriosis que tienen su origen identificada, que se puede rastrear cuál producto fue responsable por este brote, están en los países desarrollados. Y si no me falla la memoria, este brote de Finlandia también ocurrió en un hospital con personas hospitalizadas, pero ahí el origen fue la mantequilla. Adelante hablo un poquito de la mantequilla. Y ya para terminar, puse una tabla aquí con algunos estudios de Listeria monocitógenes en lácteos, algunas investigaciones. Esta primera línea de los quesos blandos de Europa me pareció bastante curioso porque sorprendentemente ocurrió una mayor incidencia de Listeria monocitógenes en los quesos hechos con leche pasteurizada respecto a los quesos hechos con leche cruda. Hay capaz venga de una pasteurización ineficiente, una contaminación cruzada y bueno, también podemos observar aquí, ahí sí, muchos trabajos de Latinoamérica que relatan la presencia de Listeria monocitógenes en sus lácteos, tanto helados, quesos y leche. La mayoría de los trabajos son hechos con muestras de queso. Bueno, aquí en Brasil también se hacen muchos trabajos con quesos frescos. No sé si conocen el queijo Minas y un otro que se llama queijo de coalho. Ya fue descrita también en todos los estados. Hay un que puse ahí al final reciente, les dejo por si quieren leer, de sur de Chile. Y también uno de Uruguay, de Montevideo, que analizaron diversas muestras de alimentos congelados, entre quesos también. Y fue un trabajo bastante grande, me parece que fueron analizadas más de 3.000 muestras, si no me falla. Y es reciente, bueno, de 2017, y encontraron una cantidad bastante grande de muestras positivas para Listeria monocitógenes.
Finalizando entonces, les dejo una tabla, un cuadro con categorías de riesgo de contagio de listeria en algunos productos lácteos. Ahí la saqué del informe de España, ahí tienen la referencia si quieren checar después. El consumo de leche cruda, claro, sin pasteurizar, es el riesgo más alto. Enseguida los productos lácteos con contenido graso alto. Eso porque la bacteria, la listeria, junto con el glóbulo de gordura, graso, la ayuda a pasar por el estómago y llegar hasta el intestino. Y bueno, ahí también entra también toda la parte de la vida larga de anaquel, ¿no? De los productos, de los derivados. Y por fin, ¿cómo prevenir la contaminación por listeria? Ahí se necesita una serie de acciones en conjunta. Primero de todo, si tienen problema en la industria, en el supermercado, lo que sea, identificar cuáles son los puntos de contaminación, si tu pasteurización está siendo eficiente, si hay una contaminación posterior, también si hay contaminación cruzada. Otras acciones como las buenas prácticas de operación, incluir sistemas HACCP, capacitación del personal es muy importante. Algo que nos falta mucho en Latinoamérica, la vigilancia sanitaria, una mejor actuación capaz, también más esfuerzos, ¿no?, del gobierno, porque vamos a tener problemas en un futuro muy próximo. Y educación también de la población en general para que no quede informaciones erróneas. Bueno, entonces termino aquí. Perdón si me extendí mucho, si pudieron, espero que hayan podido entender. Ahí les dejo mi correo por si tienen cualquier duda. Y una cosa más, dejé todas las referencias como nota de la diapositiva, como les mando el PowerPoint. Sigue bien abajito en la nota, ustedes pueden encontrar todas las referencias, incluso de los brotes y de los estudios, están separadas y en orden. Muchas gracias. Abrazo a todos.